Una Cuba libre no debe pagar por las deudas repugnantes de la dictadura. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El castrismo es una maquinaria de destrucción y empobrecimiento. Cualquier financiamiento que le ha sido otorgado ha contribuido a dilatar su existencia y azote. En 2011, China perdonó a Cuba $6.000 millones en deudas. En 2013, México la eximió de pagar 487.000 millones. En 2014, Rusia hizo lo mismo con 35.000 millones. Y en 2015, el Club de París condonó 8.500 millones de un total de 11.100 millones que adeudaba la isla. Aún después de tanta clemencia, en 2017, último reporte oficial de deuda externa, el gobierno cubano reconocía seguir debiendo a entidades extranjeras 17.800 millones de dólares, monto que, con toda certeza, ha aumentado en los últimos años, en parte por nuevos préstamos, en parte por la acumulación de intereses y principales impagos. Hasta aquí hemos hablado de deuda de Cuba, porque así se trata habitualmente el tema, quizás con demasiada ligereza, pues es Cuba, término abstracto que engloba a su población. ¿Quién debe ese dinero o es el gobierno? En un país donde, mediante mecanismos más o menos efectivos y aceptados por la mayoría cualificada, el pueblo elige a sus representantes, no cabría diferencia de cara a compromisos financieros entre nación y gobierno. Pero, ¿qué pasa cuando los representantes se autoimponen y actúan sin el consentimiento del ciudadano? Casualmente, en este tópico, Cuba hizo su primera y única aportación a la jerga técnico-económico mundial, allá por 1898, cuando el gobierno interventor norteamericano se hizo con el control de la isla, heredó además la deuda externa creada por las autoridades españolas. El pueblo cubano, extraoficialmente representado por Horatio Rubens y Gonzalo de Quesada, exigió a los yanquis no asumir tales obligaciones financieras, alegando que había sido contraída sin consentimiento del ciudadano. Popularmente se le llamó a aquel compromiso deuda repugnante, término que la Academia Económica Internacional aceptó y usó. Lamentablemente, el sonoro término repugnante, made in Cuba, está en desuso. Ahora se admite más el finolis, deuda odiosa, para designar aquellos compromisos teóricamente nacionales que son creados por dictadores y sátrapas con la mucha complicidad y alguna ingenuidad de instituciones y empresarios foráneos. Pero la cuestión no termina con la adjetivización de la deuda, con el objetivo de quien financie dictaduras sepa que no podrá cobrar cuando éstas caigan y así dificultarle el acceso a créditos a tan deleznables gobiernos. El noble de economía Michael Kremer, probablemente el mayor teórico en este campo, propuso la creación de un organismo internacional que dictaminase cuáles gobiernos eran repugnantes para que las deudas contraídas se cancelasen automáticamente cuando cambiase el régimen. Tal organismo no se ha concretado, pero es una idea que la oposición cubana debe valorar cuidadosamente. Es también importante saber que, para que una deuda sea considerada repugnante, no basta con que la contraiga un tirano, pues hasta estos pueden hacer inversiones socialmente fructíferas. Debe, por lo tanto, demostrarse que fue utilizada contra los intereses de los ciudadanos. Entonces, para que la deuda externa nacional, total o parcial, pueda ser declarada repugnante, no bastaría probar ante una corte internacional que el castrismo es tirano, es adicionalmente demostrar que la deuda se usó en perjuicio de los cubanos, aunque eso ya conllevaría una fundamentación jurídica que excede la competencia en este video. Los tiros podrían ir por demostrar que el castrismo es una maquinaria de destrucción y empobrecimiento, algo no tan difícil de probar. Así, podría alegarse que cualquier financiamiento otorgado al castrismo contribuyó a dilatar su existencia y azote, lo que debe considerarse perjudicial para los ciudadanos. En este caso, las deudas repugnantes no siempre desaparecen. Tan atrás como en 1917, el jurista ruso Alexander Naumovich estableció que, si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado, sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que le enfrenta, etc.,
Esta deuda es odiosa para la población de todo el estado. Esta deuda no es una obligación para la nación, es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que le ha tomado. La deuda, entonces, de mantenerse tras un cambio de régimen en Cuba, podría muy bien recaer sobre quienes representaron y se beneficiaron directamente de la dictadura, con lo que los extranjeros que se están enriqueciendo en la tranquila isla comunista de barata y dócil mano de obra, mientras comparten yates y juegos de golf con los jeques del Partido Comunista, mañana tendrán que exigirle a esos mismos camaradas, y solo a ellos, si quieren cobrar sus inversiones. Cuba Libre no pagará por deudas repugnantes. Siguiendo con las noticias, el oficialismo alardea de que la luz, cada día más escasa, no sube de precio en Cuba. El 83% de los hogares cubanos se vio afectado el día domingo por los cortes de luz, con un promedio de 7 horas, según el balance de Unión Eléctrica de Cuba, difundido el día lunes en la televisión nacional, y la previsión para esta semana es muy similar. En este contexto, la prensa oficialista ha publicado un artículo de opinión de Lázaro Aromas, miembro de Cuba Información y residente en España, titulado Crisis eléctrica o los efectos de una guerra, en el que señala, entre otras cosas, que a pesar de la inflación, en Cuba no ha habido una subida alguna de precios de la luz, y lo compara con la situación en Puerto Rico, donde el servicio eléctrico privatizado también hay constantes apagones y la luz ha subido un 60%. Si en Cuba grupos de personas protestan desesperadas por los cortes de luz, nos aseguran que la gente muestra así su desacuerdo con el régimen y sale a las calles a pedir libertad. Pero sí, en Puerto Rico, la policía dispara gases lacrimógenos a quienes protestan por los apagones, o si golpean periodistas, ¿por qué no leemos términos como régimen, represión, libertad? Escribe Oromas. La situación dista mucho de lo que ocurre en la isla, donde los cortes y apagones programados vienen de lejos y son un dolor de cabeza para millones de cubanos cada verano, aunque este 2022 se ha vuelto insoportable. La causa, según Oromas, es evidente y objetiva: la precariedad tecnológica de las centrales eléctricas de un país sin divisas y bajo el bloqueo de Estados Unidos. Distintos economistas cubanos han señalado que la inversión que necesitan las centrales termoeléctricas o las energías renovables sería posible si se renunciara al desarrollo hotelero, especialmente en un momento en el que el turismo está de caída, pero las autoridades siguen responsabilizando únicamente al exterior. A finales de agosto, el títere castrista Miguel Díaz-Canel, en un recorrido por la central de Feltón, en el que apareció respaldado por Raúl Castro, aseguró que las autoridades darían todo lo que fuera necesario para reparar esa termoeléctrica. Lo tienen fácil con sacar dinero del presupuesto destinado a unos hoteles que no alcanzan la tasa de ocupación del 50%, podría ser una buena idea, afirmó entonces el economista Elías Amor. Aquel día, el gobernante aseguró que en diciembre llegaría el fin de los apagones, pero no había pasado ni 24 horas cuando la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, la más grande del país, salió del sistema eléctrico nacional. Después de varios días muy difíciles, en los que el déficit de generación superó el 50%, se logró estabilizar algunas de las unidades en distintas plantas del país que llevaron a las autoridades al optimismo. El diario Escambray pidió hace pocos días la opinión de sus lectores sobre si deberían aliviarse los cortes de luz en vista de la mejoría de la situación, pero las cosas han vuelto a empeorar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en